El pasaje bíblico en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, los versículos del 25 al 32. Y la palabra de Dios dice así: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es una bendición reunirnos una vez más en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas, para lo cual les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos 25 al 32. Mateo, capítulo 12, versículos 25 al 32. El doctor Mariano Amaya, ex jesuita y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta cómo fue su primer encuentro con la doctrina del purgatorio. Siendo niño, Mariano veía a otro niño que tenía un triciclo con el que él soñaba jugar, pero cuantas veces lo pidió prestado se lo negaron. Mariano se quejaba de esto con su madre y ella le prometió que iba a empezar a ahorrar para comprarle su propio triciclo, cosa que efectivamente empezó a hacer. Mariano sabía que su madre había ahorrado 30 pesos de plata y sabía dónde los guardaba, pero en eso se produjo una terrible tragedia. Su madre murió de forma repentina. Después del funeral, el padre empezó a revisar las pertenencias de la difunta esposa y encontró el dinero y lo tomó. Y a pesar de la consternación por la muerte de su madre, Mariano protestó diciendo que esos ahorros eran para comprarle un triciclo. El padre le respondió que el dinero tendría un uso mejor, que sería utilizado para pagar 30 misas gregorianas, y así el niño vio cómo a su triciclo le salieron alas. Se disipó por los aires en forma de rezos. Dado que el pasaje que nos ocupa ha sido utilizado como base para la doctrina del purgatorio, es inevitable preguntarnos, ¿qué enseña la Biblia sobre este asunto? ¿Y qué desafíos entraña esta doctrina para nosotros los evangélicos? A fin de responder estas preguntas, les invito a considerar la respuesta de la Biblia a la doctrina del purgatorio. Antes de empezar nuestra reflexión, quisiera mencionar que durante las últimas semanas he estado compartiendo un curso de catolicismo romano a un grupo de estudiantes del seminario de Lomas Verdes. Lo primero que debo decir, para evitar la sorpresa que viene una mujer que me preguntó, ¿cómo que está usted enseñando catolicismo? Es que estudiamos al catolicismo, no lo enseñamos. Y lo estudiamos porque al menos nominalmente
sigue siendo el grupo religioso más grande de este país. Lo segundo que me llamó la atención del grupo de estudiantes es que la mayoría de ellos son evangélicos de segunda o tercera generación o incluso de orígenes más remotos. Fue una sorpresa para un servidor porque hace 40 años, cuando estudiaba en el seminario, los estudiantes evangélicos de primera generación éramos el común y no la excepción. Obviamente, al ser los estudiantes evangélicos de cepa, muchos de los contenidos expuestos en el curso representan verdaderos descubrimientos para ellos. Descubrimientos que les permiten empezar a armar el rompecabezas, es decir, empezar a comprender el mosaico de tradiciones y prácticas de su entorno. En un sentido, ellos viven, como diría Bonhoeffer de los creyentes de los Estados Unidos, un evangelicalismo sin reforma. Pero siendo honestos, en nuestro país el diálogo, si no es que la controversia con el catolicismo, no se da en el terreno de las doctrinas, sino en las prácticas. Obviamente esto no significa que no podamos o no debamos valorar sus doctrinas a la luz de la Biblia, con todo y que, tácitamente, hoy en día la Iglesia Católica camina de puntillas entre la amnesia y el agnosticismo respecto al purgatorio. Esta es la razón del tema que nos ocupa. Acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, los versículos 25 al 32, que suelen ser utilizados como evidencia para la doctrina católica del purgatorio. Pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos un mensaje diferente. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que la salvación es un don de la gracia. Tal vez quien más ha influido en la idea popular del purgatorio ha sido Dante Alighieri por su Divina Comedia. El segundo de los 3 cantos de dicha obra describe 7 círculos del purgatorio donde se expían los vicios del amor mal dirigido, es decir, los 7 pecados capitales. Pero estrictamente hablando, por purgatorio se entiende en el pensamiento católico un lugar o estado donde las almas de los justos expían temporalmente la culpa de sus pecados. Según la teología católica, la gente que ha cometido muchos pecados, aun cuando fueran pecados veniales, pero nunca ha hecho penitencia por su propia cuenta ni ha tratado de ganar indulgencias de ninguna clase, tiene una pesada carga de castigo por expiar, puesto que Dios no solamente es misericordioso, sino también supremamente justo. Si el pecado no fuera expiado en la tierra, Él exigirá que dicha satisfacción se realice después de la muerte, hasta el último cuadrante, porque en el cielo no entrará cosa inmunda, y la experiencia puede enseñarnos también que la mayoría de los hombres al momento de su muerte ni son lo suficientemente buenos para ir al cielo, ni lo suficientemente malos para ir a la condenación eterna. Es claro que la tradición es madre soltera de esta doctrina, aunque se ha buscado responsabilizar a Dios por ella, es decir, se le ha buscado base bíblica para justificarla. Pero de entrada, es necesario señalar que el purgatorio es un nombre utilizado hasta el siglo XI, es decir, 1000 años después de Cristo. Es verdad que antiguos padres como Tertuliano, Orígenes y Clemente de Alejandría propusieron la necesidad de purificar los pecados postbautismales, lo que evidencia que la idea de la justificación bautismal había hecho ya su aparición. Pero una propuesta semejante implicó un cambio en la comprensión de la obra de Cristo. Implicó limitar la eficacia del perdón del Señor a los pecados pre-bautismales, entre comillas, y por esa razón la Iglesia Católica afirma hasta el presente la necesidad del bautismo para la salvación, llamándola el verdadero sacramento de los muertos, porque dice, solo los no regenerados, es decir, los muertos, pueden recibirlo. Sin embargo, desde las enseñanzas de la palabra de Dios se llega exactamente a la conclusión contraria. A la luz del Nuevo Testamento, el bautismo es para los vivos, es decir, para creyentes, justamente para aquellos que han sido vivificados por la palabra. El epílogo del Evangelio de Juan dice justamente eso, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La propuesta de un purgatorio obedece realmente a una lógica legalista, según la cual la salvación sería el resultado del equilibrio entre las buenas y las malas obras. Obviamente la Biblia contradice ese punto de vista,
Y una valoración detenida de los textos de prueba de la doctrina demuestra su discrepancia con el espíritu y la letra de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos textos? Como hemos señalado, Mateo 12:32 ha sido utilizado como evidencia para argumentar la doctrina del purgatorio. Así que es necesario valorar si efectivamente el texto sostiene dicha enseñanza. Dado que el pasaje dice: pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, los defensores de la doctrina del purgatorio infieren que puede haber un perdón en el otro siglo, es decir, en la vida venidera. Pero como resulta evidente, el Señor hablaba aquí de la blasfemia contra el Espíritu, pecado ciertamente imperdonable, pero solo a causa de la deliberada contumacia frente a la voz del Espíritu. Ni en este siglo ni en el venidero cifra simplemente la imposibilidad del perdón al no arrepentido. Es honesto reconocer que autores católicos cuestionaron esta doctrina y los abusos que de ella se derivaron. Erasmo de Róterdam, una de las mentes más brillantes del siglo XVI, criticó agudamente los abusos de la venta de indulgencias diciendo: ¿y qué diré de aquellos que se congratulan por sus falsas indulgencias y que tienen medido el purgatorio como un reloj, pudiendo demostrar sin el menor error sus siglos, años, meses, días, horas y minutos, como si se tratase de una tabla matemática? Y mencionaremos también al comerciante, al soldado o al juez, que se desprenden de una pequeña cantidad de dinero mal habido, inmediatamente se imaginan que toda la hediondez de su vida ha quedado enteramente limpia y que por contrato han sido redimidos de sus prejuicios, orgías, borracheras, asesinatos, calumnias, perfidias y traiciones, hasta el punto de empezar a pensar en nuevos delitos. Así que este texto no sostiene de ninguna manera la enseñanza del purgatorio, pero aun suponiendo, como afirma la doctrina católica, que en el purgatorio se paga por la culpa del pecado, sería innecesario pagar por algo que ya fue liquidado. El pecado ya fue pagado, y no con el dolor del pecador, sino con la sangre de Jesucristo. Así pues, dicha enseñanza está en claro conflicto con la Biblia, pues ella enseña que Dios recompensará a sus siervos en el cielo. Jamás dice que los premiará con el cielo. La vida eterna no es una recompensa, sino un regalo inmerecido. Juan 6:40 dice claramente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, promesa que repiten otros textos del Nuevo Testamento. Aunque todos los hombres merecemos el castigo eterno, las buenas nuevas de Jesucristo son que en su misericordia Dios está dispuesto a otorgar vida eterna a los que confían en Él. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que la Biblia nos enseña que la salvación es segura. Si bien la venta de indulgencias era relativamente reciente en tiempos de Lutero, tuvo férreos opositores desde su origen. Pero serían las 95 tesis de Lutero donde la venta de indulgencias recibiría su ataque más directo y demoledor. Mera doctrina humana predican, decía Lutero, aquellos que aseguran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja el alma sale volando. ¿Por qué el Papa no va hacia el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lamentablemente, la única respuesta a sus cuestionamientos fueron la censura y la intimidación. Pero ¿cuál es el origen de la idea del purgatorio? Tiene antecedentes primitivos e insospechados. Durante el desarrollo del judaísmo, algunos rabinos sostuvieron que Dios juzgaría a los hombres poniendo en equilibrio sus buenas y malas obras, y que en caso de aquellos que no alcanzasen el equilibrio necesario, sería imprescindible contar con alguna provisión especial. Esta idea se expresa en el apócrifo libro de Tobías, que en el capítulo 12, versículos 8 al 9 dice: mejor es dar limosnas que acumular tesoros, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Según esta afirmación, dar limosnas y ganar méritos era exactamente lo mismo.
La lógica del purgatorio sigue exactamente las mismas pautas, aunque de forma más sutil. Teóricamente, la tradición católica reconoce que la salvación es por gracia, pero insiste que, aunque la pena eterna del pecado haya sido perdonada, de cualquier forma debe pagarse por una pena temporal. En pocas palabras, si en vida el pecador hizo penitencia por sus pecados, irá directamente al cielo. Si no hizo ninguna penitencia, irá directamente al infierno. Pero si pagó en parte, con penitencias, buenas obras, indulgencias, etc., entonces debe pagar el resto en el purgatorio. Esto significa que, hipotéticamente hablando, un católico puede obtener la salvación en un instante mediante el bautismo. Puede perderla con la misma rapidez y peca, y puede recobrarla de inmediato por la penitencia. En un mismo día puede empezar justificado, perder la justificación, recobrarla una vez más mediante el sacramento. Tal condición podría repetirse a lo largo de toda la vida, así que lo único importante es la condición del alma al momento de morir, es decir, entre comillas, morir en estado de gracia. Todo lo anterior se infiere de lo que la doctrina católica dice abiertamente, que es un dogma universalmente aceptado, que el hombre en unión con la gracia del Espíritu Santo debe merecer el cielo por sus buenas obras. ¿Podemos realmente merecer el cielo como nuestra recompensa? Debemos batallar por el cielo, tenemos que ganarnos el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? A diferencia, entre comillas, de la salvación católica, en la que no existe una vinculación segura entre la justificación lograda por el bautismo y la obtención de la vida eterna, la justificación bíblica y la salvación eterna son inseparables. La justificación bíblica promete la salvación del castigo del pecado, pues mucho más, dice el apóstol San Pablo, estando ya justificados por su muerte, seremos salvos de su ira. Lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 9. Si una persona es justificada, entonces su entrada a la gloria es segura, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, dice Pablo en Romanos 8:30. La justificación bíblica es una declaración irreversible de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 al 35. Evidentemente, la Iglesia Católica utiliza el purgatorio para motivar a sus fieles a vivir piadosamente, lo que hasta cierto punto es comprensible. Recuerdo a mi querido amigo Bruce Kyle, quien ahora está con el Señor, quien hablaba de la muerte de cierto político norteamericano que se vendía ante su electorado como un devoto evangélico y del que Bruce decía: ¿cómo quisiera que el purgatorio católico existiera para que este tipo recibiera algo del castigo que merece por tanto daño que ha hecho al mundo? Si no existiera el purgatorio, dicen las fuentes católicas, los creyentes vivirían sin temor a pecar. Sin embargo, la Biblia declara que una persona que cree realmente en Cristo no puede vivir para practicar el pecado. En su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6, el apóstol San Juan dice: no permanece pecando. Más aún, un verdadero cristiano no solo puede vivir en justicia por la fe, como dice Romanos 1:17, sino que puede tener también plena certidumbre de la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, decía el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 al 13. Para el cristiano más insignificante, tener confianza en su posición delante de Dios no es cosa de presunción, sino fe basada en la palabra de Dios. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Del texto derivamos que la salvación fue pagada en la cruz. Curiosamente, no existe un consenso sobre la naturaleza del purgatorio. Mientras Cirilo de Alejandría decía
que sería preferible sufrir todos los posibles tormentos de la tierra hasta el día final que pasar un solo día en el purgatorio, nuestro fuego, en comparación, decía Cirilo, con el fuego del purgatorio es una brisa fresca. Y Tomás Aquino sostenía que en el purgatorio las ánimas deben sufrir un dolor físico intenso e indescriptible. Otros sostienen que dicho sufrimiento consiste simplemente en una sensación de pérdida por la separación de Dios. Pero la Biblia no dice una sola palabra sobre este lugar o estado. Lejos de eso, la palabra de Dios dice expresamente que Cristo nos lavó de nuestros pecados por su sangre, Apocalipsis 1:5. No dice una palabra sobre penitencias, indulgencias o un purgatorio donde expiar las penas por el pecado. Obviamente la Iglesia Católica afirma que su doctrina del purgatorio tiene una sólida base bíblica, como hemos dicho, y para probarlo alude a su evidencia más clara, el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 39 al 46. Este texto es la joya de la corona. De entrada es necesario decir que dicho documento forma parte de los libros apócrifos, libros rechazados como canónicos no solo por los judíos y evangélicos, sino también por padres como San Jerónimo, el traductor de la Vulgata. Pero suponiendo sin conceder que este libro fuera canónico, no ofrece ninguna base segura ni para la oración por los muertos ni en favor del purgatorio, y no lo hace por tres razones. Primero, el texto jamás se refiere directamente al purgatorio, de donde como principal prueba bíblica de la doctrina es un texto sumamente oscuro. Segundo, el texto es internamente inconsecuente, pues dice que los que mueren piadosamente los guardará una gran recompensa, pero los muertos en cuestión no eran justos sino idólatras, y su muerte cifraba el juicio de Dios sobre su maldad. Y tercero, ninguno de los preceptos de la ley de Dios establece sacrificios por los muertos, así que el purgatorio nunca fue una idea ni bíblica ni judía. Más aún, el texto ni siquiera prueba que Judas Macabeo quisiera ofrecer una ofrenda por los muertos, pues en el relato el autor solamente expresa su propia interpretación de los hechos y las motivaciones de Judas Macabeo. A la luz de Levítico 4, del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, parece más probable que Judas Macabeo hubiera enviado dinero a Jerusalén para expiar la impureza con la que los idólatras habrían contaminado el campamento. En tal caso, la ofrenda hubiera sido por los vivos, no por los muertos. Un último texto que suele ser utilizado para sostener la doctrina del purgatorio es Mateo 5, 25 al 26, que dice: ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Para los defensores de la doctrina del purgatorio, este texto dice que Dios es el juez, el adversario el diablo, el alguacil un ángel y la cárcel el purgatorio. Sin embargo, atendiendo al contexto del pasaje, lo que el Señor estaba realmente enseñando era la importancia de mantener la paz con todo el mundo. En ningún lugar enseña el contexto el asunto del purgatorio, cosa que reconoce el eminente comentarista bíblico, el padre Pierre Bonnard, quien dice sobre el versículo 26 que se ha apoyado a veces la idea del purgatorio, como sobre 18:34, sin duda equivocadamente. El participio presente reconcíliate indica que se trata de una acción, de una medida concreta a tomar lo más rápidamente posible, no de una actitud general o de una bondad de carácter. Cuando un servidor era niño, una pregunta que se hacía para formar equipos en los juegos de grupo era: ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y entonces uno escogía libremente su equipo. Aquí no se trata de eso. No es cuestión de preferencias. La salvación bíblica no necesita de ningún purgatorio donde el alma del pecador
se vuelva entre comillas aceptable para Dios. En vez de centrarse en la justicia propia, en las buenas obras o el sufrimiento personal, la salvación se basa en la obra perfecta de Cristo. Él es suficiente para presentar a los pecadores ante Dios sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, como dice Judas en el versículo 24 de su carta, y hacer que los nacidos de nuevo obedezcan y sirvan a Dios no por temor al castigo, sino por causa de un amor genuino, como nos dice San Pablo en 2 Corintios 5:14 y en Romanos 8, versículo número 15. Como conclusión, cuando en el siglo XVI los vendedores de indulgencias llegaron a Alemania, se esforzaron en pregonar las excelencias de su mercancía. Aunque teóricamente la compra de indulgencias debía estar precedida de genuina contrición y penitencia, los traficantes del cielo solían omitir, entre comillas, esos pequeños inconvenientes para ofrecer los pasaportes para franquear el furioso océano y arribar con derechura al paraíso. Tan atrevido era su pregón que ofrecían perdón contractual incluso a favor de quien hubiese violado a la Madre de Dios. Obviamente los resultados de semejante manoseo solo contribuyeron a empeorar la condición moral y espiritual de la cristiandad y a levantar airadas voces de condena contra los abusos primeros y contra la doctrina después. Sin embargo, la idea del purgatorio obedece a una filosofía religiosa, no a las enseñanzas de la palabra de Dios. La lógica que le dio origen esboza más una imagen de la mitología egipcia, donde Anubis pesa en una balanza el corazón de los difuntos contra una pluma, más que propiamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que debemos preguntar, ¿realmente vale la pena ocuparnos de un tema como este? La respuesta es sí. Debemos vernos en ese espejo sin limitarnos a lo histórico o a lo anecdótico y sin desarrollar un sentido de superioridad, porque lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos lo hemos recibido de la gracia. Ya San Pablo había dicho a los arrogantes, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Este tema es, sobre todas las cosas, una seria advertencia contra abusos en nuestro mundo evangélico, porque tal vez tenía razón quien dijo que en Grecia el cristianismo se convirtió en una doctrina, en Roma en una institución, en Europa en una cultura y en los Estados Unidos en un negocio. Un negocio que oferta, entre comillas, evangelio sobre la base de para los gustos los sabores y donde el cliente siempre tiene la razón. Juan Stam decía que un común denominador de estos falsos evangelios es la oferta, el remate sin las exigencias del discipulado, de la prosperidad, el perdón, la victoria, la sanidad, la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. Y esto no es nuevo. Ya el prócer cubano José Martí decía de algunos sacerdotes católicos de su tiempo lo que puede decirse de algunos pastores y, entre comillas, ministerios evangélicos de este tiempo. Martí decía, ¿qué juicio debes hacerte de un hombre que dice que te va a hacer un gran bien, que lo tiene en su mano, que sin él te condenas, que de él depende tu salvación y que por unas cuantas monedas te niegue ese inmenso beneficio? ¿No será ese hombre un malvado, un egoísta, un avaricioso? ¿Qué idea te harías de Dios si realmente Dios enviase a semejantes mensajeros? De un Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace por dinero, que te manda al infierno si no le pagas, o al cielo si le pagas. De un Dios que es una especie de prestamista, de usurero, de abarrotero. No, mi amigo, hay otro Dios. Ahora podemos entender más claramente las palabras de San Pablo, quien dijo, sin embargo, lo que ahora soy,
Todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin frutos, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. 1 Corintios 15:10. Oremos al Señor. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Queremos rogarte que hables a nuestra vida y nos permitas vivir por ella, para agradarte, seguros, Señor, de la provisión que Cristo ha hecho con su sacrificio en nuestro favor. En su nombre te lo agradecemos. Amén.